Hola, ¿qué tal mi gente? La estrategia de la oposición inteligente creo que le salió mal porque la idea de ellos era hacer quedar mal al presidente Gustavo Petro y mostrar por todos lados que este gobierno no sirve ni para taco de escopeta. Pues desde mi concepto han quedado mal porque han quedado peor, porque han quedado expuestos totalmente ante sus intenciones. Lo que sucede y lo que les voy a mostrar y cómo Caracol, la jugadita que hizo Caracol, son unos, disculpa la expresión, sin gracia, unos desgraciados. La locución, recuerda la locución del presidente, que vamos a tocar ciertas partes de esa locución acá. Hace la locución y ellos por obligación tienen que pasarla en su canal, ¿cierto? Pero sucede que apenas termina la locución presidencial, viene la venganza de Caracol. Y es que publican de forma inmediata un reportaje, entre comillas, bien sesgado sobre la audiencia que se vivió el día de ayer del señor Olmedo y el señor Schneider y alias El Pastuso, que es el contratista, que junto con ellos hicieron este gran desfalco. El cuento es que esta noticia está bien sesgada porque parte de lo que dice ahí no es real. ¿Pero por qué descubre uno eso? Pues yo lo noté, pero aún más queda expuesto cuando la página, y es lo que le voy a mostrar, la página oficial del Centro Demoníaco escribe: no había pasado ni siquiera un minuto del discurso del presidente Petro pintando un país, según ellos, inexistente, para que a renglón seguido, Noticias Caracol presentará, bueno, ahí escribieron mal, un informe sobre el escándalo de corrupción más grave de los últimos años en Colombia. Para mí, y según lo que dijo la Procuraduría el día de antes de ayer, el escándalo, señor, del Centro Democrático más grande de corrupción que se ha vivido en este país es el escándalo de las EPS y en estos últimos tiempos. Y con esto no desmerito que este ha sido un escándalo grande, claro que sí, pero desde el mismo presidente para abajo se ha denunciado, se ha expuesto y se ha retirado de sus cargos a cualquier individuo, y el presidente lo dice muy claramente, a cualquier individuo el cual esté implicado en robos, porque el erario es sagrado y el erario se respeta. Dice más grave de los últimos años en Colombia y que también hacen parte del balance de los 2 años del gobierno del CAP. Entonces, efectivamente, el presidente hace la alocución y sale esta gente con lo siguiente. Vamos a escuchar. Presentó las pruebas en el entramado de corrupción de la unidad. La Fiscalía hoy presentó las pruebas en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Alejandra, según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, el desfalco de la entidad se orquestó desde la Casa de Nariño. Catalina Vargas, ¿qué pruebas mostró la fiscalía? Y eso es falso. La fiscalía no mostró ninguna pruebas. Estas pruebas las mostró de la recolección de lo que entregó Olmedo y Schneider. No son pruebas de la fiscalía. Ojo, son pruebas de Olmedo y Schneider. Hasta el momento la fiscalía o el trabajo de la fiscalía es mostrar esas pruebas. Y con base en esas mismas pruebas lo que está pidiendo es cárcel intramural para estos bandidos. Acá lo explica un usuario de TikTok, lo dice: falso. La fiscalía presentó las pruebas que dio Olmedo López al interrogatorio, no pruebas que hayan sido valoradas. Esas pruebas ahora tienen que pasar por una valoración, porque lo único que le está apostando ahora mismo en la fiscalía es que esta gente vaya presa. Y aquí les traigo el audio video oficial de eso que presentó las pruebas fiscalía en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Alejandra, según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, el desfalco de la entidad se orquestó desde la Casa de Nariño. Y esa expresión, por favor, el desfalco se orquestó desde la Casa de Nariño. ¿A quién quieren implicar? Así es, al presidente Gustavo Petro, que todo el mundo sabe no tiene absolutamente nada que ver con eso y es el primer denunciante y ha declarado hasta la misma Unidad de Gestión de Riesgo como víctima de estos criminales. Con eso abren la noticia y de ahí en adelante lo que dicen. Catalina Vargas, ¿qué pruebas mostró la fiscalía? Lucía, fueron varias las pruebas y hechos que hoy reveló la fiscalía para demostrar cómo se gestó el entramado. No reveló la fiscalía. La fiscalía, quien revela eso es Olmedo. La fiscalía simplemente expone la versión del señor Olmedo.
Hay que corregir, señores de Caracol, cosa que nunca van a hacer. Criminal en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Veamos cuáles son algunas de ellas. Entre las principales revelaciones tenemos, número 1, la Casa de Nariño como centro de reuniones. Ay, lógico, porque imagínense que las personas implicadas en eso son altos funcionarios del gobierno. Así, Olmedo era un alto funcionario del gobierno. El señor que estaba en el DAPRE también, que luego quedó como en la parte de seguridad del país, también es un alto funcionario. Y de ahí para abajo todos son altos funcionarios, y justamente lo que dice ahí es que utilizaban espacios de citación, según él, de citación que les hacían formalmente para hablar de estos temas. Ahí era que se encontraban, sí. Literalmente ahí era, ¿por qué? Porque son altos funcionarios, y ahí era que hacían reuniones con el mismo presidente de la República. Que ellos utilizaban ese espacio mal, esa es otra cosa, pero no era para eso, y eso hay que aclararlo rotundamente. No vamos a ver ni a perder el tiempo con esa noticia, y vamos a ver lo que la Fiscalía expone. Un poco de volumen por acá. Vamos a ver. Señoría, por medio de la sustentación que a continuación se presenta, la Fiscalía acreditará que la solicitud que hoy se eleva a su despacho no se basa en simples sospechas carentes de respaldo, sino que por el contrario existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada y contribuye además a mantener inalterado el orden constitucional y el mandato de proporcionalidad implícito en la regulación superior. En lo relativo al elemento... Ahí, lo único que está pidiendo la Fiscalía es denos las garantías a los ciudadanos, al país y a la justicia de tener a estos pillos bajo cárcel, bajo centro carcelario. ¿Por qué? Por defraudación al Estado, a la unidad de gestión de riesgo. Elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López Rosero. Se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban concertándose a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública, la fe pública, ya que estaban interesándose de forma indebida y contraria a sus deberes de objetividad y transparencia en la tramitación contractual y falsificando documentación pública y privada con el propósito de apropiarse de los recursos del Estado, y aún así dirigieron voluntariamente su comportamiento a dicho propósito. Ahí la Fiscalía lo que dice es, ellos lo hicieron a libre albedrío. Lo hicieron porque quisieron, porque les dio la voluntad, porque ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y eso se ratifica también en los datos que da el señor Mesa, que era el subdirector de la unidad de riesgo, cuando en muchos correos les advierte de lo que está sucediendo. Y lo que hizo Olmedo fue sacarlo de la unidad de riesgo, porque estaba este señor en contra de todas estas artimañas que Olmedo estaba y Sneider estaban presentando. Así de sencillo, lo hicieron deliberadamente. De aquí para abajo lo que ellos tienen que demostrar es que además de ellos hay otras personas también vinculadas. Nombraron una cantidad de personas, a Velasco también, que ya con Velasco y nunca salió absolutamente nada. Él de todas maneras fue retirado del gobierno, pero vamos a esperar cómo evoluciona esto, y lo que en realidad sucedió creo que la Fiscalía lo recoge ahí. La Fiscalía quiere y le propuso al señor juez que estas personas las aseguren en centro carcelario por defraudación a la unidad de riesgo. Esta es la página oficial de la Fiscalía en YouTube. Y pues todo eso se recoge ahí, y no lo que Caracol quiso enseñarnos. Bueno, vamos entonces a hablar un rapidito de todo lo que se mostró, porque la campaña de ahora en adelante es 2 años avanzando en dignidad. Palabra clave que yo he usado muchísimo, porque ser digno, entregar dignidad, regalar dignidad, es algo que ningún gobierno hasta este momento había hecho con las personas más necesitadas, con los campesinos, con las madres cabeza de hogar, con las personas discapacitadas, con las comunidades indígenas, campesinas, minoritarias de este país. Esas bases sociales en los demás gobiernos estaban olvidados, y esa, mi gente, es una verdad y una realidad que jamás se pueden esconder.
Por eso personajes como Cabal hoy están asustados porque saben que volver al poder después de todo este trabajo y todo este avance que está haciendo el gobierno les va a quedar de para arriba. 20 años de uribismo para poder hacer bien las cosas no les alcanzó y hoy quieren volver al poder diciendo que Petro está haciendo las cosas mal. Pues esto es con hechos y no con palabrerío vago y vano como lo están haciendo ellos. Y aquí el presidente dice, al mes de junio, en estos años, así ha crecido el turismo extranjero. Dijimos que se podía reemplazar el carbón por el turismo y ya el turismo es el segundo sector más importante de nuestra economía. Y no solamente de nuestra economía. Así como ha crecido el turismo, vean por acá esta gráfica, los países más visitados en 2023 de América Latina, adivinen qué puesto tenemos nosotros. Pasamos de no estar por ahí a ocupar el tercer puesto. Yo quiero hacer una reflexión con referente a México. México, según esto, tiene 38 millones de turistas para 2023. Colombia solamente alcanzó 5 millones de turistas. ¿Se imaginan donde nosotros al menos duplicamos o triplicamos esta cifra? Y México no es que sea lo más seguro. Ahora, si nosotros logramos fundamentar en seguridad como se está trabajando, pero aún así aumentamos el turismo, porque Colombia tiene tantos lugares lindos, preciosos por visitar, que podemos mostrarle y entregarle y enseñarle a los extranjeros en el mundo. Y podemos de esa manera vivir aprovechándonos de la naturaleza de manera positiva y no haciéndole daño con el extractivismo que tanto daño le ha hecho no solamente al país, sino al mundo en general. Y ahí está, esta es una excelente noticia que da nuestro presidente. Dice, Colombia ya es la tercera potencia turística en América Latina. Es el país de la belleza. Y esto sigue avanzando. Y por acá nos tiene otro dato importante el presidente de estos 2 años. Así hemos reducido la pobreza en Colombia. En un solo año sacamos de la pobreza el 10% de las personas pobres que dejó el gobierno de Duque. Se la tiró dura. También en la intervención, también sin mencionarlo, le dio palo Petro a Duque porque nos entregó un país empobrecido, un país violento, un país embrutecido. Y en prácticamente 2 años este país ha dado la vuelta total. Quiera usted o no reconocerlo, señor uribista, es así. Usted verá en qué cree, pero el país hoy por hoy sigue creciendo en todos los aspectos positivos y sigue disminuyendo en todos los aspectos negativos: violencia, narcotráfico, corrupción, contrabando. Y aquí están los datos, son con datos, es con datos que uno habla, no tanta charla y tanta palabrería vana. Y pues la señora Cabal no resistió y cada vez que Petro publicaba algo salía ella de insofacto a replicar y a decir, y mejor dicho, y de esa manera lo lindo de esto es que ella se expone, queda en evidencia. Vamos a escuchar primero a nuestro presidente Petro, que dice que 2 años en un gobierno que está del lado de la gente humilde y del pueblo. Gracias a nuestras medidas logramos sacar 1.600.000 personas de la pobreza monetaria y 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Si usted no sabe ese cuento de pobreza extrema y pobreza monetaria, por acá les voy a dejar un video para que usted se entere de cómo mide el DANE eso. Para mi concepto, yo creo que hasta para el mismo presidente lo dice, no estamos de acuerdo con esa clasificación, pero son datos, se han manejado así siempre y hay que darlos. Datos reales. Vamos a escuchar al presidente. Creemos que hay un Estado que no se coloca al servicio del más poderoso, sino que se coloca al servicio de la mujer que lucha todos los días, del campesino que cultiva sus tierras. El gobierno del cambio se comprometió desde el día 1 a dignificar la vida de todos los colombianos y colombianas, pero sobre todo de quienes más lo necesitan. Es por esto que uno de nuestros objetivos principales siempre fue la reducción de la pobreza. Es un logro de todo el año pasado, es sacar 1.600.000 personas en toda Colombia de la pobreza y sacar 1.120.000 personas de la pobreza extrema, es decir, prácticamente de la calle y del hambre. En un solo año. Que 1.600.000 personas ahora tengan los ingresos suficientes para acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna. Que 1.120.000 personas que antes pasaban hambre ahora tengan los ingresos suficientes para una nutrición básica de subsistencia. Que se reduzcan brechas históricas de pobreza y desigualdad. Esto es avanzar en dignidad. 2 años avanzando en dignidad. Vea, mi gente, se me eriza la piel porque
quienes hemos vivido la pobreza y quienes nos hemos mantenido y hemos tratado de salir de ella, vemos cómo en realidad lo duro que es esta situación y lograrlo en un año para un gobierno nuevo, para un gobierno con todas las estadísticas y todos los demás entes de poder en contra de ellos, es un avance enorme. Imagínense, usted se puede imaginar si a Gustavo Petro lo dejan trabajar. Esta gente jamás en la vida puede volver a pisar el gobierno, ni ninguna alcaldía, ni ninguna gobernación, porque la gente despertaría de una forma inmediata. Pero ahí tienen a esos criminales de la prensa prepagada de este país haciendo daño. Por eso es importante que usted estos videos los comparta masivamente en el grupo de la familia, en el grupo de la empresa, por todos lados, en sus perfiles de Facebook, de Instagram, por todos lados. Saque partes de estos videos y compártala, porque es la importancia de ir peleando. Es una guerra informativa en contra de estos medios de oposición, abiertamente de oposición. Y por aquí está la cabal, lo que yo le estaba diciendo. Bueno, primero escuchemos al presidente y luego vamos con la cabal, que es importante esta partecita. A esta difícil situación fiscal se suma una inflación de precios que fue cercana en el tema de alimentos al 15% anual. Nosotros nos propusimos reducir esa inflación y lo hemos logrado. El costo de la vida viene disminuyendo en su crecimiento mes a mes. Totalmente, y ahí están los datos, son con datos, es con datos que se da este avance y esta es la realidad. Mes a mes el alimento en Colombia, yo tengo 32 añitos y creo que desde que tengo conciencia nunca veía que el alimento en Colombia disminuía de precio. Siempre, año tras año, desde que estoy mercando, desde que salí de mi hogar muy joven y pude comprar mi propio mercado, he notado eso, que el poquito crecimiento del salario que a mí me entregaban año tras año, se lo comía todo el aumento de los alimentos. Y acá se ha visto una reducción real y el presidente lo explica muy bien. En especial, lo más clave, el precio de los alimentos, lo cual nos ha permitido garantizar que el incremento del salario mínimo de nuestros trabajadores sí se convierta en un mayor ingreso para ellos. Este año, según lo esperado, el costo de la vida se ubicará en un crecimiento del 5%. Ahora, lo que necesitamos es que el Banco de la República entienda que las tasas de interés deben bajar al mismo ritmo de la inflación. Oye, este tema es importante tocarlo y les voy a aclarar este temita de lo del Banco de la República. El Banco de la República en pandemia, post pandemia, mantuvo a Duque con unas tasas de reducción enorme, muy bajo. Apenas llegó Petro, subieron esas tasas de forma abrupta. ¿Qué ha logrado eso? Que la recuperación económica del país sea aún más lenta, sabiendo ellos que a diferencia del momento de Duque, el país en este momento crece y ellos podrían ayudar a que creciera y se fundamentara aún más bajando sus tasas de interés. Ahí tenemos, por eso yo hablo de los poderes, hoy tenemos un solo poder, pero el resto, bueno, la fiscalía también, que es una fiscalía independiente, pero el resto de poderes de este país está coartado por estos criminales desde distintos ámbitos. Es un trabajo arduo, mi gente, es poco a poco, porque es que esta gente no quiere salir de ahí, no quiere dejar que el gobierno del cambio cambie de manera trascendental nuestro país. Si nosotros logramos que la inflación sea del 5% y que hemos subido el salario mínimo en aproximadamente un 12%, los trabajadores y las trabajadoras de Colombia al final del año podrán recibir 7% más realmente de sus ingresos. Y si el Banco de la República pone la tasa de interés en una cifra cercana a ese tipo de inflación del 5%, entonces mucha gente podrá meterse a comprar una vivienda, un carro, una moto, a ir al comercio a comprar sus electrónicos. Y eso es uno de los motivos por el cual muchas personas no compran vivienda, y eso de la vivienda está también caído, y es que la tasa de interés está muy alta. Definitivamente mejor me quedo pagando arriendo que ir a pagar intereses súper altísimos. Si el Banco de la República abre esta oportunidad, la economía en el país va a mejorar a pasos agigantados. Y bueno, vamos con la cabal porque se nos alarga este video. Y es que la señora cabal, Petro habla y sale ella enseguida a despotricar de lo que el presidente dijo. En el 2024 ha aumentado
un 23% de las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas. Bueno, el video usted lo puede ver, ahí se lo dejo en la descripción de toda la alocución del presidente. El cuento es que la Cabal dice lo siguiente, y eso a mí me llama mucho la atención, vamos a ver si usted lo nota también. La operación es obvia, es tanta la coca que se está cultivando que es mucha la cocaína que se produce en su gobierno. Pasamos de otros gobiernos y vuelve al mismo cuento de la erradicación. La erradicación no es efectiva, está comprobado. Por cada mata que arrancaban, sembraban 8 o 9 matas más. ¿Por qué Cabal? Y eso jamás tuvo ninguna reducción de ningún tipo, no ayudó, por el contrario, año tras año, la cantidad de hectáreas de coca seguía creciendo o sigue creciendo. Este gobierno no le apostó a eso porque sabemos y debemos tener claro que quienes cultivan en su mayoría son campesinos. Aquí lo que hay que llevar es la oportunidad, y es lo que está haciendo el gobierno del cambio, llevarle la oportunidad de cambio, de sustitución. No el gobierno irle a arrancar las matas, sino que el mismo campesino tome la determinación de arrancar, como está pasando, de arrancar esas matas y reemplazar el cultivo, porque ya no da los beneficios que antes entregaba. Entonces dice Cabal que antes se erradicaban 100.000 hectáreas, que en 2023 fueron 10.000 y que para 2024 van 2.000, un promedio de 15 hectáreas al día. No le interesa a este gobierno la erradicación y yo no sé por qué insiste, usted y yo sí sabemos, pero insiste y insiste en que volvamos a lo mismo que no daba resultados. Cabal, ¿tienes miedo? ¿Qué pasa con la economía de tu sector? ¿Se está viendo afectada por las políticas de Petro? Son respuestas y preguntas que nunca vamos a conocer de esta señora, pero que son más que evidentes. Y volvió por acá también a atacar, según ella, la ineptitud, porque habla de que el presidente Petro, ella hizo una columna por allá, supongo yo que fue en semana, no la voy a buscar, y Petro le respondió que sacar justamente de la pobreza a 1.600.000 de personas no es ineptitud, pero sí asesinar, fusilar a 3.402 jóvenes inocentes es eficiencia para, según Cabal, según esta mirada de esta señora. Petro le pegó una peinada del berraco y ella responde de esta manera. Ineptitud es prometer la paz y tener que registrar 175 masacres con 583 personas fallecidas y 342 líderes que le quitaron la vida en 2 años de su gobierno. La pregunta es, y hay que hacérsela a Cabal, en estos 20 años de uribismo, acabaron con cada uno de los datos que ella dice ahí. Esos datos estaban en cero desde el 7 de septiembre de 2022 cuando Petro se posesionó. Eso fue que empezó desde ahí. O sea, entonces no quieren dar a entender ellos a nosotros que la corrupción y la violencia creció, nació, se fecundó fue del gobierno de Petro para acá. Y que antes eso no existía y este país era Suiza. Este país no, ¿qué? Era Holanda, no sé. Canadá 2.0. Qué falsos son. Ellos piensan que la gente no se da cuenta. Piensan que la gente es indocta al igual que ella. Hay muchos seguidores que la siguen y todo eso, pero la mayoría de Colombia se siente ofendido con este tipo de análisis que hace esta señora. Me encantó esta peinada que le pegó este usuario de X. Le dice, ineptitud es en 20 años de narco para Uribe. Bueno, ineptitud es quejarse ante las masacres lideradas por el Clan del Golfo y su nuevo alias Ejército Gaitanista. Ineptitud es haber gobernado tanto tiempo y dejar al país en la quiebra, con una economía extractivista basada en la caña de azúcar. Tenga su cachetada. Ineptitud es 50 millones de sueldo para ni siquiera asistir al Congreso. Ineptitud es sinónimo de Cabal. Qué peinada tan linda le pegaron a Cabal. Y con eso quiero justamente finalizar y darle las gracias por ver este video. De igual forma también les pido que me sigan apoyando. Gracias por su apoyo. Es de mucha ayuda en mi economía y en las ganas de seguir justamente apostándole a la verdad desde esta opinión periodística independiente. De igual manera, si es primera vez que está por acá y no se ha suscrito a mi canal, es muy sencillo. Ahí dice suscribir en rojo. Le da el botoncito y de ñapa le da la ventanita para que de forma inmediata le lleguen cada notificación de cada video que subo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en unos próximos videos. Chao, chao.